Mateo 13, 24. Es una parábola muy conocida, pero vamos a compartirla en esta mañana. Es el trigo y la cizaña. Ahí empiezan a compartir las parábolas, el Señor a hablar por parábolas. Empezó con la parábola del sembrador, esta es la segunda parábola y continúa. Entonces hoy vamos a ver esta. Vamos a leer 13:24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo bueno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Bueno, gracias, Señor, por tu palabra. Hoy tengo unos punticos con relación a esta parábola. El primero, fue Dios el que sembró la semilla, porque Dios siembra todo lo bueno. Segundo, el diablo siembra la mala hierba. ¿Qué es una cizaña? Cizaña es una planta cuyo grano es venenoso, crece dentro de los sembrados y es difícil de erradicar. Persona que daña, perjudica o estropea a otras. La cizaña se parece mucho al trigo. Entonces empezaron a crecer las dos junticas en el campo que era del Señor, y por la noche vino el enemigo callado y sembró la cizaña. Y como se parecen tanto, daba mucha brega ver para poder quitar la cizaña, tenían que crecer juntos. Entonces, y ya cuando estuvieran grandes, ya si uno coge más fácil la cizaña, porque si se pone a arrancar la cizaña, antes se puede dañar el trigo, no todo el trigo, pero algún trigo, que ese trigo podía dar mucho fruto. Entonces ya llevamos este par de punticos. Pues hay una cosa, que tan fregado el diablo. Si tanto le gusta la cizaña, que se compre un campo. Él no tiene planes sino solo desbaratar el plan de Dios. Mire, ¿qué plan tenía el diablo? Nada más meter ahí para dañar el campo que tenía el Señor. Entonces, ¿por qué no se consigue en su campo? Pero bueno, vino callado de noche y sembró la cizaña. Y es el campo muchas veces es la iglesia, y que está creciendo el trigo con la cizaña. A veces uno dice: ay, pero este parecía como de los nuestros y se fue. Ese no era. ¿Por qué? Porque la cizaña no hace sino el mal dentro del campo, pero daña al resto, daña a los otros. Se debería comprar un campo, no hace sino desbaratar el plan de Dios. Está tratando de competir con el mejor. El diablo está tratando de competir con el mejor. Procura enemistad, celos, riñas entre todos. Bueno, número 3, sorpresa de los siervos. En el 27 y el 28, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? Si tú eres bueno, ¿por qué puede pasar esto? Pues ellos se preguntaban: Señor, ¿qué pasa si el campo lo sembraste tú? Encontramos que: Señor, si este es tu campo, ¿de dónde viene todo esto? El enemigo lo ha hecho esto.
no se sorprenda ver lo malo en este mundo. ¿Por qué? Porque es que el diablo lo mete con lo bueno. Es que es más fácil acabar con las cosas teniendo adentro al enemigo. Es que muchas veces el enemigo está dentro de la misma iglesia. Se camufla muy fácil y siembra cizaña y daña las cosas. Es más fácil desde adentro que desde afuera, pero no va a poder. La parábola sigue diciendo de que crecieron juntos la cizaña y el trigo. O sea, mire que decía, en este campo solo hay trigo y cizaña, no hay más. ¿Eres trigo o cizaña? No hay otra clase de hortalizas. ¿Usted es trigo o cizaña? Que quede muy claro. En el campo no había más. Bueno, cuarto o quinto, yo no sé. El trigo crece en medio de la cizaña. El trigo es como tratando de hacer las cosas bien, pero mi familia no me deja porque soy la única cristiana, soy tal cosa. Es como una opresión, pero usted es la única, pero está creciendo con los otros que pueden ser la cizaña. Quiero agradar a Dios en medio de mi trabajo, en medio de la presión. La cizaña también crece dentro del trigo, o sea, van creciendo parejos. La diferencia al principio son igualitas, es como una espiguita para arriba, pero ya después cuando son más grandes, una se agacha para acá y la otra queda más levantadita, y ahí es donde ya empiezan a ver cuál es la cizaña y cuál es el trigo. Destruye desde adentro, alerta, no se confunda cuando muchos de los que estaban con nosotros parecían los nuestros e hicieron mucho daño. Peligro entre falsos hermanos. Bueno, otro puntico. Es hasta el día de la siega. Dios envía a los ángeles a cortar y a recoger. Son los ángeles, es al final. Los ángeles recogen la cizaña, la amarran y la queman. Y el trigo lo recogen y lo atesoran con mucho cuidado para recogerlos en un granero celestial. Que podamos estar en ese granero celestial, porque ahí dice en el 30, pero recoged el trigo en mi granero. Yo quiero estar en ese granero celestial al terminar todo esto. Comparten el mismo campo. Y por eso sabe uno que hay la maldad, hay buenos y malos, porque el Señor sembró lo bueno, pero el diablo sembró lo malo. Entonces es muy normal que crezcan juntos y que podamos identificar que de todas formas la cizaña está creciendo con nosotros, que eso no nos afecte y que podamos terminar hasta el final con lo que el Señor quiere. Vamos a orar. Señor, gracias te doy en esta mañana porque vamos a dar fruto. Tú quieres que demos fruto, crecer y dar fruto abundante para tu gloria. Yo sé que muy pronto enviarás tus ángeles para la siega y recogerán y separarán la cizaña del trigo, que podamos ser trigo, Señor. Y gracias por tu palabra, gracias por tu parábola. Esta parábola el Señor también la explica en este mismo capítulo, en el 36 en adelante. Si quieren lo leen. Son de las poquitas parábolas que el Señor mismo la explica. ¿Cuál es? Por ejemplo, en el 26, el 26 no. Bueno, en todo caso, ahí la explica, del 36 en adelante. Y gracias, Señor, por tu palabra, que quede sembrada en nuestros corazones, que podamos ser trigo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero que vaya a la Biblia en el libro a los Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio.
de la manera que está establecido para los hombres. Dice, no dice para los marcianos, no dice para los extraterrestres, dice para los hombres, seres humanos como usted y yo. Tampoco lo dice para los ángeles, para esos seres espirituales. De la manera que está establecido para los hombres, de carne y hueso, para los hijos de Adán, los descendientes de Adán, usted y yo, está establecido morir una sola vez y después de esto, el juicio. Tendremos que comparecer, queramos o no, creamos o no, porque muchos no creen que esto sea posible, que usted y yo, los seres humanos, de cualquier raza, de cualquier idioma, cualquier nación, cualquier lengua o tribu, al morir vamos a comparecer ante la presencia de Dios. Seremos juzgados, habrá un juicio, lo dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 20, versículo 11. Muchos creen que se reencarnarán, muchos creen que habrá una oportunidad tras oportunidad, que la reencarnación puede llevarlo a uno a distintas manifestaciones de vida, y que vida tras vida usted puede cambiar y pagar su karma, como lo dicen los hindúes, los budistas. Eso es falso, totalmente falso, es una doctrina demoníaca, diabólica. También nos dicen que vamos a ir a un lugar intermedio que se llama el purgatorio, donde vamos a purgar los que cometieron pecados leves. Van a purgar allá en el purgatorio y luego pasarán al cielo después de haber orado por ellos y haberles celebrado ceremonias aquí en la tierra y haber pagado determinadas sumas de dinero para que esas almas vayan al cielo. También es falso, el purgatorio no existe en la Biblia, no habla absolutamente de ningún purgatorio. Solo dice infierno y cielo, solo habla de salvación y condenación eterna, solo habla de que los que nacieron una vez morirán dos veces, los que nacimos dos veces moriremos una sola vez. Vamos a ver, vamos a desglosar este punto tan importante. Mire, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 14, nos habla la Biblia. Dice: y vi un gran trono blanco, un trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Dos libros. La Biblia nos habla de un gran trono blanco, de un juez que está sentado en el trono. Nos habla de que seremos juzgados todos los muertos, grandes y pequeños. Y nos habla de dos libros. Un libro, se abrió un libro grande, y después se abrió otro libro, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hace poco hablamos del tribunal de Cristo, que nosotros, los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y hemos perseverado hasta el fin, seremos salvos. No pasaremos por este juicio del trono blanco, porque aquí habla de los muertos. Y según la Biblia, si usted y yo hemos sido salvos y hemos nacido de nuevo, tenemos la vida eterna. No pasaremos por este tribunal, por el trono blanco. No pasaremos por ese juicio. ¿Por qué? Porque según la palabra, nuestros pecados fueron borrados, lavados con la sangre de Cristo, y Dios ya no se acuerda más de ellos. Así que no vamos a ser juzgados según dice aquí Apocalipsis, sino de acuerdo a lo que dice Pablo, que estaremos ante el tribunal de Cristo.
para recibir galardones y coronas, para que nuestra obra sea aprobada por fuego. Así que el que no se halló, dice, inscrito en el libro de la vida, el mar, versículo 13: y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida. Esas personas que van a ser juzgadas por sus obras, por lo que hicieron en contra de Dios, en contra de Cristo, por lo que hablaron y blasfemaron contra Dios, van a ser juzgados según sus obras. ¿Por qué? Porque eso está escrito en un libro en el cielo. Dios lleva registro de cada acto, de cada decisión que tomemos, de cada palabra que salga de nuestra boca. Y si usted no ha sido lavado con la sangre del Cordero, va a aparecer en ese libro el acta de los decretos que había contra ellos y que les era contraria. La va a usar Satanás para acusarlos y para condenarlos, y ahí va a aparecer escrito todo lo que ellos hicieron. Pero usted y yo, espero que no estemos ahí en ese registro, porque usted y yo estamos inscritos en el libro de la vida. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso decimos, el que nace una vez, que nace al mundo natural, físicamente, nace solo una vez y no nace por segunda vez, como dice Juan en capítulo 3, cuando Jesús le dice a Nicodemo: para entrar al reino te es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. No por ser bautizado en agua, no habla del bautismo en agua, habla de que usted y yo tomemos la decisión de recibir a Cristo en nuestro corazón, porque la que nos convence es la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que viene a convencernos de pecado, justicia y juicio. Y si usted no ha nacido dos veces, si usted no nace de nuevo al reino de los cielos, aceptando a Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces no está inscrito en el libro de la vida y va a ser juzgado y va a ser arrojado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso decimos, el que nace una vez, nace a este mundo físico, natural, muere dos veces, va a morir físicamente y luego va a ser juzgado por sus malas obras y va a ser arrojado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El que nace una vez tendrá dos muertes, y la segunda muerte es para eternidad, sufrimiento eterno. Pero el que nace dos veces, y si usted me está escuchando y no ha experimentado ese nuevo nacimiento, hoy es el día para que usted se arrepienta de sus pecados y acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. Nazca de nuevo y que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Amén. El que nace dos veces morirá una sola vez. Yo nací naturalmente. Cuando mi mamá me dio a luz, nací a este mundo. Fue mi primer nacimiento. Pero experimenté un nuevo nacimiento cuando recibí a Jesucristo en mi corazón. Nací de nuevo. Así que el que nace dos veces morirá una sola vez. Este cuerpo habrá que dejarlo en algún momento. Vamos a morir. Y mucha gente vive como si no fuera a morir, como si nunca. Por eso dice la carta a los Hebreos: está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Bueno, eso es solo para los hombres, para las mujeres también. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, sabemos que vamos a morir. Moriremos una sola vez físicamente. Pero el que ha nacido dos veces solo morirá una vez, porque al nacer por segunda vez tenemos vida eterna en Cristo Jesús. El que tiene el Hijo tiene la vida eterna, dice la primera carta de Juan. Usted y yo tenemos la vida eterna
Entonces, al morir físicamente o al ser arrebatados por el Señor en su segunda venida, si es que nos toca, porque ya está muy próxima su segunda venida, los acontecimientos finales se están desarrollando muy aceleradamente. Ya el reloj está marcando 5 para las 12, para que venga el Señor por segunda vez a arrebatar su iglesia y a llevarla a las bodas del Cordero. Seremos transformados. Entonces, si no morimos físicamente antes de que el Señor venga, este cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados para estar con el Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Ya será por la eternidad para estar en su presencia. Amén. Lo dice también en Daniel capítulo 7, habla de los libros. Daniel capítulo 7 también habla de este acontecimiento del final de los tiempos. Dice la palabra de Dios en Daniel 7:10: un río de fuego procedía y salía de delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó. Mire, ese trono blanco, hay un juez ahí sentado, que es el mismo Dios, el Dios Todopoderoso. Se sentó y los libros fueron abiertos. Los libros, habla Apocalipsis que se abrió un libro y después se abrió otro libro, el libro de la vida. Y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron juzgados y fueron arrojados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces los libros fueron abiertos. Habla de ese tribunal, de ese trono blanco, habla del juez y habla de los libros también. ¿Se puede borrar nuestro nombre del libro de la vida? Muchos creen que no, muchos predican que el nombre no se puede borrar del libro de la vida, que ya después de que usted esté ahí inscrito en el libro de la vida no puede borrarse. Yo le tengo malas noticias. Sí lo pueden borrar. Ay, pastor, eso es una herejía. Pues si usted llama herejía lo que está escrito en la Biblia, pues usted verá. Apocalipsis 3 del 1 al 6 está hablando Jesucristo a la iglesia en Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. ¿Quién? Jesús, que tiene nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Una iglesia que cree que está viva pero está muerta, y hay muchas cosas que todavía han permanecido pero que están para morir, dice el Señor. ¿Y qué le dice a esta iglesia de Sardis? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. ¿Qué le dice? Arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Cuando el Señor habla de que vendrá sobre ladrón, como ladrón en la noche, es para aquellos que no conocen su venida, para aquellos que no esperan su venida, para aquellos que están, a pesar de que han conocido la verdad, a pesar de que han recibido a Jesucristo en su corazón, están viviendo como impíos, están en el pecado, viviendo en el pecado. Que el Señor tardará en venir. Y el Señor Jesucristo habla de muchas parábolas donde el siervo, el Señor le encarga que le guarde su terreno, que le guarde su hacienda, que le guarde su casa. Pero ese siervo empieza a emborracharse con los impíos y a pegarle a sus consiervos, y el Señor viene cuando él menos piensa y le dice: siervo malo y negligente, y lo arroja a las tinieblas de afuera.
Allí será el llanto y el crujir de dientes. Le dice a la iglesia en Sardis: pues si no velas, vendré a ti, sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Mire, había un remanente en la iglesia de Sardis que se mantenía fiel al Señor, que vivía en santidad, que hacía la voluntad de Dios. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, si les advierte a la iglesia de Sardis que se arrepientan de sus malas obras, y que si no, vendré sobre ti como ladrón, y a los que se mantengan fieles, a ellos les dice que no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces es porque a los otros sí se les va a borrar su nombre del libro de la vida. La salvación se pierde, queridos amigos. Amados hermanos, con la salvación no se juega. Y por eso advierte también la palabra que no descuidemos esta salvación tan grande, lo que Dios ya nos ha dado. Reténgalo hasta el final. Cuídelo, velad, para que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El libro de la vida es real. Allí están inscritos nuestros nombres. El que no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Muchas personas que han sido inscritas en el libro de la vida, que han recibido la salvación, que han vivido una vida de comunión con Dios y luego se apartaron, se volvieron atrás. Es tiempo que se arrepientan, es tiempo que vuelvan al Señor, es tiempo que velen, es tiempo que laven sus vestiduras y que se arrepientan de esas cosas antes que Él venga, antes que Él venga por su iglesia. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En Filipenses capítulo 4 versículo 3, el apóstol Pablo habla de unos creyentes en la iglesia de Filipos. Así que, hermanos míos, desde el versículo 1 le voy a leer: hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Parece que había división entre estas dos personas, creo que son dos mujeres, Evodia y Síntique. Que sean de un mismo sentir en el Señor, que no se aparten de la voluntad de Dios. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Habla de personas reales, habla de hombres y mujeres como usted y como yo, que caminaron al lado de Pablo, que batallaron al lado de Pablo, que estuvieron a su lado evangelizando, ganando almas, discipulando a otras personas. Pero en ese momento dice Evodia y Síntique que se pellizquen, que no sigan en peleas, en discusiones, en disensiones, que se unan, que sean de un mismo sentir en el Señor, que vuelvan otra vez al camino de la verdad, porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Y lo que menos quería Pablo era que estas mujeres perdieran la oportunidad y que sus nombres fueran borrados de ese libro. En el libro del Éxodo, miren lo que dice Dios. De este libro se habla desde el principio. Libro del Éxodo, capítulo 32, versículo 32. El pueblo de Israel se pervierte mientras Moisés estaba arriba en el monte, recibiendo las tablas de la ley, recibiendo los mandamientos de parte de Dios. 40 días y 40 noches en ayuno, solo en la presencia de Dios. Dios mostrándole los diseños
de lo que él quería, del tabernáculo, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, toda la forma de adoración, la forma de los sacrificios, las vestiduras sacerdotales, todo como debía el pueblo de Israel honrarlo a él. Mientras él está allá arriba, el pueblo de Israel se pervierte y le piden a Aarón, el hermano de Moisés, que les haga un Dios para que ellos lo puedan adorar, porque a ese Moisés, quién sabe qué le pasó allá arriba. Parece que Dios lo mató allá arriba y se quedó allá, se quemó con el fuego de la presencia de Dios, y que ya él no iba a regresar más. Entonces le dicen a Aarón: háganos un Dios y vamos a celebrar fiesta para Dios. Ellos creían que le estaban celebrando una fiesta a Jehová, el Dios de Israel. Levantaron un altar, juntaron los zarcillos de oro y todas las joyas, fundieron un animal, un becerro de oro, tal como se adoraba allá en Egipto, el becerro de oro. Y se levantaron, dice la palabra, a regocijarse, a jugar, pero la palabra jugar es fornicar. Hicieron una orgía tremenda y pensaron que con eso estaban adorando a Dios. Hicieron lo mismo que los pueblos paganos, y se encendió la ira de Jehová. Y Dios le dice que va a raer ese pueblo, que va a levantar un pueblo nuevo a partir de Moisés, que los va a exterminar a todos. Y en el versículo 31, vamos a leer desde el 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés tal vez quería presionar a Dios, y Moisés se puso a cambio del pueblo. Dice: condéname a mí, bórrame del libro de la vida, borra mi nombre del libro de la vida, que sea yo condenado, pero sálvalos a ellos. Es una posición de humillación, de intercesión, no solamente dar su vida, sino su alma por esa nación. Pero Dios le dice: Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Es una decisión personal. Yo no puedo cambiarme por otro. Solo Jesús pudo hacerlo. Solo Jesús, el que no tuvo pecado. Él fue la víctima, el sacrificio sustituto. Él llevó nuestros pecados siendo inocente. Solo Jesucristo pudo hacer esto, pero Él no fue borrado del libro de la vida. ¿Por qué? Porque por obediencia al Padre, Él se inmoló por nosotros, pagó por nuestro pecado sin haber pecado. Siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pudo hacer el sacrificio perfecto. Moisés no podía hacerlo, solo Jesucristo. Y Él nos dio la entrada a eterna salvación a través de Él. Por creer en su nombre, por aceptarlo a Él, somos inscritos en el libro de la vida. Aleluya, aleluya. Yo quiero que se ponga en pie y vamos a orar. Yo siento que el Espíritu Santo está descendiendo ahora. Muchas personas están entrando en convicción de pecado. Si usted se apartó de Dios y está jugando una doble vida, es tiempo de arrepentirse. Su nombre no puede ser borrado del libro de la vida a no ser que usted lo permita. A no ser que usted esté en pecado deliberadamente, sabiendo que está fallándole a Dios. Por eso Dios dice aquí en el libro del Éxodo, capítulo 32, versículo 33: Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Amén. Dios no se equivoca.
Usted no puede llegar allá y, ay, ¿por qué no está mi nombre aquí? Se equivocaron. Allá no hay errores, allá no pueden decir, no, el sistema, error del sistema. O se fue la luz y se apagó el computador. Allá no hay disculpas de esas. Allá lo que fue, fue. O estás escrito en el libro de la vida o tu nombre no está. Y solo hay dos lugares a donde vamos a ir. Si tu nombre está escrito en el libro de la vida, vas a ir al tribunal de Cristo a recibir tus coronas, tus galardones, tu premio. Tu obra será probada en fuego. Y si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, allá no hay trampas, allá no puedes sobornar al ángel que escribe. Vea, anóteme aquí, yo le pago. Usted puede hacer eso aquí en la tierra porque somos personas corruptas, que tenemos una mente corrompida, que tenemos codicia en nuestro corazón. Allá no se puede sobornar a nadie. Lo que está escrito, escrito está. Y si usted quiere estar en ese libro, quiero que haga esta oración conmigo. Señor Jesucristo, hoy te pido perdón, yo me arrepiento de mis pecados. No quiero seguir jugando a ser un cristiano. No quiero seguir viviendo en el pecado, en la inmundicia del mundo. Hoy me arrepiento. Te pido perdón, Señor. Lávame con tu preciosa sangre. Yo acepto tu sacrificio en la cruz como pago por mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida, que no sea borrado jamás. Ayúdame, Señor, a mantenerme firme a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que venga, a pesar de las presiones del mundo, a pesar de las presiones de mis amigos, de mi familia, de mis compañeros. Voy a seguir fiel a ti, Señor. Me arrepiento de las cosas que me están apartando de ti. La iglesia de Sardis creía que estaba viva, pero estaba muerta, porque no tenía una relación con Jesucristo. Aunque se llamaban cristianos, no tenían a Jesucristo en el primer lugar en sus vidas. Señor, queremos lavar nuestras vestiduras. Que tu sangre preciosa nos limpie ahora y que tu Espíritu Santo nos llene, que nos convenza de pecado, justicia y juicio. Que el Espíritu Santo de Dios siga haciendo la obra purificadora y santificadora en nosotros a través de su palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios...